minutos. A usted 10. 15 minutos celestiales. Celestiales. Ok, bueno, ya oramos, ya hemos estado orando bastante y demás. Y bueno, la verdad es que sí es una oportunidad enorme estar acá. Ya tenía rato que no subía. Y decimos, no es una predicación, la realidad es que no es una predicación, es una experiencia. Y hoy quisiera compartirles algo que, bueno, no me va a alcanzar el tiempo para decirles exactamente todo lo que les quiero transmitir, pero precisamente el tema es el valor de la vida eterna, ¿no? ¿Cuánto vale la vida eterna? Decía la pastora el año pasado, ¿no? ¿Cuánto vale tu salvación? Y pues sí fue un tema que sí me impactó, ¿no? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto le costó a Esaú su primogenitura, ¿no? ¿Y cuánto le costó precisamente a tanta gente que no lo valoró hasta que lo vio, ¿no? Fuimos por las sillas el viernes pasado y veníamos de camino y dijo Raúl, en otra ocasión hay más tiempo que vida, ¿no? Y la realidad es que no. La vida es un regalo de Dios, y sobre todo la vida eterna, la verdad es que nos falta mucho para valorar y entender exactamente lo que es, ¿no? Entonces les voy a pedir, primero vamos a Juan 17:3, me ayudan ahí, Juan 17:3. Robert, ya lo tiene. No está la lectora oficial, que es Génesis. Lo estamos grabando precisamente para. Robert, ayúdanos, Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna son dos partes, ¿no? que debemos de entender. La vida eterna, como dice, pues es para cuando precisamente partamos. Ahorita estaba hablando Leti de amigos y enemigos están invitados a mi funeral, ¿no? Como dice la canción. Pero bueno, realmente ¿qué es? La vida eterna la vamos a empezar a vivir técnicamente a partir de que podamos dejar esta vida, ¿no? Pero la realidad es de que la vida eterna para nosotros como seres humanos sería un concepto, porque no lo hemos experimentado, no lo vamos a experimentar hasta que precisamente se acabe la vida. Pero a mí entender el concepto de la vida eterna, pues me costó bastante, y el principio, el primer parámetro que tuve, pues es ¿dónde comenzó? ¿No? El hombre en el plan eterno perfecto de Dios, ¿quién era? Pues fue el primer diseño de Dios, Adán, ¿no? Entonces Adán fue el primer diseño que tuvo Dios para con el hombre, pero Adán falló, y decimos Adán. Para Adán fue muy fácil decir la mujer que tú le diste, pero realmente es responsabilidad completa de Adán. Entonces, si me acompañan para ver este concepto de la vida eterna, dice Génesis 3, 22 al 24. Alexis ya lo tiene. 3,
del 22 al 24. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomada. Ok. Desde el diseño original de Dios estaba planeada la vida eterna. ¿Sí? Al pecar, Adán, con el pecado original, lo perdió. Y por eso lo saca Dios del Edén, para que no extienda su mano y también vaya a agarrar del árbol de la vida. Entonces ahí es donde perdimos realmente la vida eterna. Ahí es donde el hombre, y eso es lo que debemos de considerar, ¿no? Dice Romanos 5:12, la ley empero entró para que el pecado creciese, y cuando el pecado creció sobreabundó la gracia, y así como por un hombre entró el pecado, entró la muerte. Entonces la muerte la compró el pecado de Adán, y de ahí tuvo que pues ser esa la consecuencia, ¿sí? Ahorita que decía Leti, ¿qué es, para qué vino Jesucristo? ¿Sí? Jesucristo vino precisamente a librarnos del poder de la muerte. Para que Jesucristo viniera, tuvieron que pasar todos estos procesos. Adán ocurrió hace 5,783 años. ¿Sí? Son casi 6,000 años de la historia del hombre de la Biblia, y lo sabemos porque los judíos es en el año que viven, en 5,783. Entonces los judíos cuentan desde Adán hasta ahorita. ¿Sí? Entonces, para que se diera todo este proceso y todo este regalo de Dios a través de Adán, tuvo que empezar todo con la muerte, que entrara el pecado, y eso fue hace 5,783 años. Después tuvo que venir el primer hombre que le dijera a Dios: Señor, yo no puedo contener, no puedo contender contigo, no nos podemos pelear tú y yo, necesitamos un mediador. ¿Quién fue el primer hombre que se le puso al tú por tú a Dios? Bueno, él peleó con el ángel, ¿no? Sí. Pero realmente Job es el primer hombre que debate con Dios, ¿no? Job prevía que sus hijos pudieran pecar, y por eso se la pasaba ofreciendo holocausto, porque conocía a sus hijos, ¿no? Pero al final, cuando pasó lo peor que tenía que pasar y vino toda la calamidad sobre Job, pues entonces hasta su mujer le decía, ¿no? Ya, reniega de Dios y muérete, ¿no? Entonces, realmente Job es el primero que tiene que lidiar directamente con Dios, y es el primero que le dice a Dios: necesitamos un mediador. ¿Sí? Él es el primer hombre que reconoce que necesitamos un puente, un abogado, ¿no? Y después, bueno, Job, si googleamos ahí la vida de Job, en la Biblia viene después, inclusive los mayores héroes, ¿no? Pero al final Job se calcula que fue de los primeros. Job lo citamos en 2180 a.C.,
y después va a venir Abraham, ¿sí? Entonces Abraham también tuvo que suceder en la Biblia, porque él es el padre de la fe. Entonces, para que Jesucristo pudiera venir, primero fue necesario el pecado, luego fue necesario pedirle a Dios un mediador, y después tuvo que venir la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, todo el Antiguo Testamento tuvo que suceder para que pudiera venir Jesucristo a este mundo y que tuviéramos ese gran regalo. Decíamos hoy en la mañana, es gracia, es un regalo, es una del corazón de Dios nace el darnos vida eterna, y solamente de Él le nace, y no es para todos. No es para todos. No es para todos. Por eso tenemos que apreciar, ¿sí? Dice para poner parámetro de esto, en la semana se anunció que el empresario más prominente del mundo en la actualidad, Elon Musk, ¿no?, anunció que va a construir una mega empresa, bueno, una mega fábrica de autos en Monterrey. Entonces, ¿Sí? no, ese proyecto lo va a hacer. Va a construir la Gigafactory en Monterrey, porque tiene el proyecto de construir 20 millones de autos eléctricos, ¿sí? ¿Cuál es el tema con un auto eléctrico? Este proyecto es, a través de los autos eléctricos, ya no vas a necesitar gasolina. Este carro, entonces compras el carro y ya no vas a ponerle gasolina, ya no vamos a necesitarle poner gasolina como al Sakura, ¿no? Ya te olvidas de la gasolina para siempre. ¿Y cuál es el tema? Entonces, ese carro, lo que se tiene que construir ahora son como en su momento las casetas telefónicas. Hay que hacer unas celdas para cargar los autos, pero ya no va a haber, ya no hay necesidad de gasolina, ¿sí? Entonces ya nada más va a ser, compras el carro y ya nada más te cargas cuando se descarga, pues lo cargas en donde se descarga. Pero es energía. Y esto es bueno futuro porque económicamente para la tendencia de investigación, ¿cuánto no se lleva uno ahí? No, o sea, es incalculable, pero sobre todo el tema es que vamos a dejar de consumir gasolinas, ¿no?, que son recursos fósiles, ¿no? Pero el que sí es el fósil es nuestro gobierno, que todavía ahorita está invirtiendo En una refinería. en hacer una refinería, cuando esa refinería ya no viene el caso, ¿sí? Entonces, las refinerías, las gasolinas, ya quedaron atrás. Y los empresarios, este señor está queriendo invertir, ¿no?, y va a hacer el proyecto para que entonces ya no necesites gasolina. Así está Dios con nosotros. Dios quiere hacer un megaproyecto contigo, donde los recursos sean ilimitados, donde no necesites nada más, donde Él se preocupa de todo, y nosotros estamos pensando en la gasolina. Pero Señor, es que no tengo, pero es que no tengo para ir, yo no puedo ir todos los días, yo no puedo servir, yo no puedo hacer, yo no puedo, ¿sí? Entonces, ese es el punto que debemos de descubrir. Debemos de saber el regalo que tenemos, la vida eterna, el plan de Dios, que es incalculable, que es inagotable, que es para toda
para toda la vida, es eterno, no tiene fin, no se va a acabar. Ese es el regalo de Dios. Y nosotros somos los que ponemos el límite. No puedo, no tengo, no puedo dejar ese vicio, no puedo dejar ese lastre. Y es cuando entonces, como decía Génesis hace 8 días, entonces tienes que entrar al horno para que entonces ahora sí en el horno se quemen tus cuerdas, tus ataduras. Entonces no te esperes a que Dios te queme las ataduras. Hay una vida eterna, impresionante, y una es la que va a empezar cuando entonces se acabe esta vida. Pero la vida eterna se empieza a vivir ahora. Cuando tú decides creerle a Dios y cuando tú decides vivir confiado de Dios, ahí se empieza a vivir la vida eterna. Por eso dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando entonces confías en Dios, le crees a Dios y aceptas que Jesucristo es el dueño de todo, entonces empiezas a vivir la vida eterna aquí. Y es una vida inagotable. No necesitas nada más. Eso es todo. Gracias.